¿Qué tal, jóvenes? Espero que estén bien. Grabo este video para explicaros un poco acerca de la clase de la semana número 2. Eh, Vamos a empezar con lo que es la definición de hidráulica, la cual es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos estén en reposo, a lo que se le denomina estática de fluidos, o es la rama de la hidráulica que estudia los fluidos en reposo o movimiento, o que están en movimiento, lo cual la estudia la dinámica de fluidos. Entonces, como la hidráulica es el estudio del comportamiento y de las propiedades de los fluidos, entonces vamos a definir lo que es un fluido. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando es sometida a una fuerza cortante, aunque ésta sea muy leve o sea muy pequeña. Entonces, para efecto de práctica, ¿cómo se podría emplear la hidráulica en agronomía? Ahorita en este momento, jóvenes, que ustedes están en su casa, tienen el servicio de agua potable y el agua está llegando a sus hogares, pero para que el agua llegue, antes de eso debió haber tenido una fase de diseño, entonces la persona encargada debió haber hecho los cálculos correspondientes, asegurando que por medio de la ingeniería hidráulica ese fluido que ustedes están obteniendo pueda llegar, porque si hay un mal diseño, esto no podría, ustedes no podrían estar aprovechando el agua ahorita. Otra es en la parte de los sistemas de riego. Es muy importante poder hacer un adecuado diseño, porque si no se hace el adecuado diseño vamos a tener un mal dimensionamiento, podemos gastar más de lo que realmente costaría el proyecto, o lo subdimensionaríamos y eh, pues el sistema no nos funcionaría. La generación de energía eléctrica también tiene que ver con lo que es el campo de la hidráulica, el funcionamiento de las bombas. Entonces, de manera cotidiana nosotros podemos tener contacto directo con lo que es la hidráulica. Dentro de la clasificación de fluidos, los líquidos y los gases presentan propiedades diferentes. Ambos tipos de fluidos tienen la propiedad de no tener una forma propia y que estos fluyen al aplicarles una fuerza externa. En el caso de los gases, son compresibles, y en el caso de los líquidos, pues son prácticamente incompresibles. Entonces, podríamos decir que también un fluido es parte de un estado de la materia, la cual no tiene un volumen definido, sino que adopta la forma del recipiente que lo contiene, a diferencia de los sólidos, los cuales tienen una forma y tienen un volumen definido. Los fluidos tienen la capacidad de fluir, podría ser otra definición, es decir, que pueden ser trasvasados de un recipiente a otro. En el caso de los sólidos no tienen esta propiedad. Entonces, si ustedes pueden ver en imagen, eh, pueden ver la diferencia entre lo que es un gas, lo que es un líquido y lo que es un sólido. Entonces, esto de que los gases sean compresibles y de que los líquidos no, esto se debe a una propiedad llamada compresibilidad. Para el caso de los gases, estos pueden ser comprimidos y reducir su volumen. ¿Por qué? Porque en el caso de la primera parte, donde miran la parte del gas, miren que en una unidad de volumen hay menos cantidad de gas o menos cantidad de fluido. Ahora, en comparación con los líquidos, en esa cantidad o en ese espacio de volumen hay mayor cantidad de fluido. Es debido a eso que los gases sí se podrían comprimir. Por ejemplo, un gas sometido a presión en un recipiente cerrado, este va a tender a expandirse y a llenarlo por completo. Pero miren cómo es el movimiento de las partículas, trata de ocupar todo el espacio.
Entonces, si este contenedor lo abrimos, el gas tendría a expandirse aún más, o sea, al abrir un espacio, el gas escaparía. Otra característica entre los sólidos y los fluidos es que los sólidos sí se resisten a cambiar de forma cuando tienen la acción de un agente externo. En cambio, los fluidos prácticamente no resisten al cambio cuando se les aplica una fuerza externa. Las dimensiones y las unidades. En el caso de hidráulica o mecánica de fluidos, como en otras ramas de la ciencia del campo de la ingeniería, se usan magnitudes de diferente naturaleza con características comunes de que son susceptibles de medición. Unas de estas son de naturaleza abstracta, por ejemplo, pueden ver las dimensiones de masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Entonces ustedes hicieron una investigación de cuáles eran los sistemas de unidades, cuáles eran sus unidades y, y también tenemos otras que son medidas de las manifestaciones moleculares globales de las sustancias como podríamos tener, por ejemplo, la densidad, la presión, eh, la temperatura, la fuerza, por ejemplo. En el caso del sistema internacional, vamos a ver también el sistema inglés, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, sabiendo que el peso es una fuerza, entonces podríamos decir que la masa por la gravedad sería igual al peso. Las unidades del sistema internacional serían kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que esto es igual a Newton. En el caso del sistema inglés, tendríamos que utilizar una constante, esta constante de conversión que por lo común se le denomina constante dimensional gravitatoria y se abrevia como GC y que tiene un valor tanto numérico como un valor de unidades. Esto es para poder hacer la conversión eh, de masa a, a peso. Entonces habría que multiplicar la masa por la gravedad sobre la constante dimensional gravitatoria. Esto es para hacer la eliminación de las unidades. Entonces, al hacer esta operación de acá y eliminar las unidades, vamos a tener que al final nos queda libra fuerza. Entonces, si eliminamos pie con pie, libra masa con libra masa y segundo con segundo. Entonces solo tendríamos que nos quedaría este término como nos queda igual a 1 sobre libra fuerza a la menos 1. Esto es como que lo tengamos igual. Pasamos este denominador al numerador y nos quedaría igual a libra fuerza. Esto que tenemos acá. En el caso de la masa es igual, para el sistema internacional, masa sería el peso sobre la gravedad y las unidades que nos quedarían al hacer la eliminación de términos, eliminamos estos términos de acá y nos quedaría en kilogramos. Y en el caso del sistema inglés, este es para el sistema internacional, jóvenes, acá para el sistema inglés, masa, peso sobre la gravedad, entonces sería libra fuerza, la unidad de peso, sobre la aceleración de la gravedad. Entonces, los términos que nos quedaría libra fuerza, segundo cuadrado,
sobre pie. A esto equivale el slope. El principio de homogeneidad dimensional. Bueno, este principio se sustenta en el hecho de que los fenómenos naturales ocurren de manera independiente a los sistemas de unidades, pues estos últimos son invenciones del hombre. Una consecuencia de este principio es que una ecuación válida que relaciona magnitudes físicas debe ser dimensionalmente constante, o sea que tiene que ser homogénea. Esto quiere decir que en términos sencillos, eh, que las dimensiones de cada término de la ecuación deberían de ser las mismas. Entonces tenemos la ecuación, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, la cual es Z más la presión entre la densidad por la gravedad más velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad sería igual a TH. Entonces, aplicando este principio de homogeneidad dimensional, nosotros realizamos esta operación y vamos a ver cuáles son las unidades que tiene cada uno de estos términos. Por ejemplo, la distancia Z, la unidad es longitud, presión. Si recuerdan de física que presión sería fuerza entre área, y en el caso de las unidades de fuerza serían Newton, y las unidades de Newton serían eh, masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, al sacar los términos de presión, sería masa por longitud a la menos 2 o sobre longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Entonces, la parte de la densidad, si ustedes recuerdan, densidad era unidad de masa sobre unidad de volumen. Entonces, la masa la van a multiplicar por la unidad de longitud a la menos 3, que esto de acá sería volumen, por la aceleración de la gravedad, que sería longitud, sobre unidad de tiempo al cuadrado. Entonces, si ustedes reducen términos acá, masa, tenemos longitud, acá tenemos tiempo cuadrado con tiempo cuadrado, y acá eliminamos longitud cuadrada con longitud cuadrada acá, entonces nos quedaría solo longitud a la menos 1. Como longitud a la menos 1 es igual a L, porque lo pasamos al numerador con signo positivo, igual acá, sería las unidades de velocidad sería longitud por tiempo. Entonces, como la están elevando al cuadrado, entonces agregan el cuadrado afuera, lo elevan sobre dos veces por la aceleración de la gravedad. Entonces las unidades serían longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces si ustedes eliminan términos acá, acá tendrían longitud al cuadrado, entonces eliminan el cuadrado con esto acá y les queda L, y tiempo cuadrado les quedaría acá con tiempo cuadrado. Entonces L es igual a L es igual a L. Entonces quiere decir que sí se cumple este principio de homogeneidad dimensional. Ahora, ¿qué pasa si se divide por la altura en ambos lados de la igualdad? Entonces vamos a tener que Z entre Z es igual a 1, igual presión quedaría entre la densidad por la gravedad por Z más velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad por Z y TH sobre Z. Entonces esto nos quedaría que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Entonces se cumpliría el principio de homogeneidad dimensional. Peso y masa. Para comprender las propiedades de los fluidos es necesario poder diferenciar estos dos términos. En el caso de la masa es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido. Es la medida de la inercia o resistencia a cambiar el movimiento de este. También se puede decir que es la medida de la cantidad de fluido. Y en el caso de peso es la cantidad que pesa un cuerpo de fluido, es decir, la fuerza con la que este fluido es atraído hacia el centro de la Tierra por acción de la gravedad. El peso es una fuerza y en el caso de la masa es la cantidad de sustancia. Ambos términos se relacionan por medio de la aplicación de la ley de la gravitación de Newton.
que quiere decir que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. En el caso del sistema internacional, la gravedad sería a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y en el caso del sistema inglés sería 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. La temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la notación de calor medible mediante el empleo de un termómetro. Existen dos escalas conocidas ampliamente para poder determinar la temperatura. Una es los grados Celsius y los otros son los grados Fahrenheit. También se tiene la escala de grados Kelvin, que se refiere a la temperatura absoluta. Para el caso de los factores de conversión o las ecuaciones para hacer la conversión entre cada una de las escalas de temperatura, para grados centígrados, convertir de grados Fahrenheit a centígrados sería eh, grados centígrados es igual a 5 novenos por los grados Fahrenheit menos 32. Para convertir de grados centígrados a Fahrenheit sería 9 quintos por los grados centígrados más 32. Y en el caso de los grados Kelvin, para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, sería los grados centígrados más 273. Se comprobó, en el caso de este último, se comprobó que teóricamente no hay un límite superior para la temperatura que pueda alcanzar un cuerpo, pero se observa que existe un límite natural cuando se intenta bajar la temperatura y es imposible obtener una temperatura inferior a los menos 273 grados centígrados. Entonces, por eso se considera que esa temperatura sería el cero absoluto. William Thomson Kelvin propuso como origen de su escala el 0 grado Kelvin, la temperatura del cero absoluto, y un intervalo unitario igual al intervalo de grados centígrados. En esta escala no existen las temperaturas negativas, entonces la relación que tendría los grados centígrados con los grados Kelvin, que a medida se aumenta un grado en la escala de los grados centígrados, se aumentaría también un grado en la escala de los grados Kelvin. En el caso de la presión, se dice que la presión es la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de alguna sustancia. Entonces, si vemos la ecuación, sería presión es igual a fuerza sobre área. En el caso del sistema internacional sería Newton sobre metro al cuadrado, lo cual equivale a pascales. Y en el caso del sistema inglés sería libra sobre pulgada cuadrada, lo cual equivale a un PSI. En el caso de la presión, es inversamente proporcional al área de contacto. A medida nosotros aumentamos el área de contacto, vamos a disminuir la presión, y a medida reducimos el área de contacto, eh, la presión va a aumentar. De igual manera, cuando tenemos una misma presión y queremos aumentar la fuerza, lo único que hacemos es aumentar el área de contacto. Entonces, como pueden observar en imagen, se aplican una masa en en el lado izquierdo. Ustedes pueden ver que están aplicando una, una fuerza ahí. Entonces, esta ocasiona una presión, pero como el área de contacto en el lado izquierdo es menor con respecto al lado derecho, en el lado derecho vamos a poder tener una mayor fuerza, debido a que hay mayor área de contacto. En el caso de la presión se mantiene. Lo que va a variar entonces en ese caso sería que en el lado derecho vamos a poder desplazar mayor cantidad a mayor cantidad de peso, porque vamos a estar ejerciendo mayor fuerza en ese punto. Las propiedades de los fluidos
Primero vamos a ver la densidad, que la densidad de un material se define como la masa contenida en la unidad de volumen de material, por tanto operacionalmente va a estar definida como masa entre volumen. Entonces, una de las formas más útiles para poder caracterizar una sustancia es especificar la cantidad de sustancia que tenemos por unidad de volumen. En el caso de las unidades, para el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico y para el sistema inglés es slug sobre pie cúbico. En el caso del peso específico, se refiere a la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia y va a estar dada por la ecuación que pueden observar ahí, que es peso sobre el volumen. En el caso del sistema internacional, las unidades son newton sobre metro cúbico, en el caso del sistema inglés es libra sobre pie cúbico. Hay una relación entre el peso específico y la densidad. Ustedes pueden ver que anteriormente teníamos que el peso específico es el peso sobre el volumen que ocupa el fluido. Entonces, peso es igual a masa por gravedad, entonces nosotros tendríamos que el peso específico es igual a la gravedad por la densidad. Y si despejamos para densidad, tendríamos que densidad es igual a el peso específico sobre la gravedad. Nosotros adoptamos un valor o utilizamos este valor en hidráulica, lo que es la densidad relativa o la gravedad específica, que vamos a relacionar el peso específico de los fluidos o la densidad del fluido con relación a la densidad del agua a 4 grados centígrados. Cuando se emplee el término de gravedad específica, el fluido de referencia va a ser el agua, como les comenté, a 4 grados centígrados, porque es aquí que el agua tiene su mayor densidad, precisamente a 4 grados centígrados. Ahora, es agua pura porque si hablamos de agua de mar, ahí ya sería pues otro escenario. Entonces tendríamos dos formas para poder expresar lo que es la densidad relativa o gravedad específica. La primera sería que la gravedad específica es la razón de la densidad de una sustancia con la densidad del agua a 4 grados centígrados, y la otra sería que la gravedad específica sería la relación que hay entre el peso específico de una sustancia y el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Entonces, si nosotros, eh, en el caso del sistema internacional, el peso específico del agua, 4 grados centígrados, es de 9.81 newton por sobre metro cúbico, y en el caso del sistema inglés vamos a tener que la, el peso específico del agua es de 62.4 libras sobre pie cúbico. Ahora, en el caso de la densidad del agua a 4 grados centígrados serían 1000 kilogramos sobre metro cúbicos, y en el sistema inglés sería de 1.94 slug por pie cúbico. Si nosotros queremos eh, encontrar el peso específico de la sustancia, entonces podríamos utilizar la densidad relativa o gravedad específica para poder encontrarla, sabiendo que la gravedad específica es esta expresión, el peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. En el caso de este es en el sistema internacional, 9.81 kN por metro cúbico. Y en el caso del sistema inglés, sería el peso específico de la sustancia sobre 62.4 libras sobre pie cúbico. Para encontrar el peso específico de la sustancia, nosotros podemos despejar de esta ecuación multiplicando, como aquí está dividiendo, vamos a pasar a multiplicar
la gravedad específica por el peso específico del agua. Y tendríamos que el peso específico de la sustancia sería la gravedad específica por el peso específico del agua en los dos sistemas. Ahí lo tenemos. En el caso, cuando tenemos la relación de la densidad del agua, 4 grados centígrados, nuestra gravedad específica sería igual densidad de la sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. En el caso del sistema inglés, sería de la densidad de la sustancia entre 1.94 Slug sobre pie cúbicos, y en el caso del sistema internacional, la densidad del agua sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de igual manera, podemos determinar la densidad de la sustancia multiplicando la gravedad específica por la densidad del agua a 4 grados centígrados. Otra propiedad de los fluidos es la tensión superficial. Esta se refiere al trabajo por unidad de área que se requiere para llevar una molécula desde la parte inferior a la parte superior de un líquido. Las unidades resultan, eh, las unidades resultantes serían fuerza por unidad de longitud. Entonces, nos quedaría Newton sobre metro. Entonces, un ejemplo práctico pueden ver en la imagen de abajo que debido a la tensión superficial es que este insecto no se sumerge. Entonces se podría pues hacer un experimento también si tratamos de colocar un objeto sobre la superficie del agua, evitando que este se hunda. Como pueden ver en la imagen, se colocó un clic o se puede colocar una aguja, y si lo colocamos con cuidado no se va a hundir debido a que las moléculas de agua tienen cierta atracción entre ellas. Entonces hay energía que está uniendo estas partículas de agua que evitan que se sumerja el clip. Ahora, si la fuerza es mayor, la fuerza que tiene el objeto es mayor a la fuerza ejercida por la unión de las partículas, entonces solo en este momento se podría sumergir el objeto. Entonces, en ese caso, la tensión superficial actuaría como una película en la interfaz entre la superficie del agua líquida y en el aire sobre ella. Las moléculas de agua por debajo de la superficie se ven atraídas unas por las otras, y por aquellas que están en la superficie. Es igual cuando ustedes van al río o van a la piscina y, y tratan de hacer un clavado y caen mal, caen de panza. Entonces, ustedes sienten el golpe en su estómago, en la espalda, como hayan caído. Esto es debido al área de contacto. Como el área de contacto fue grande, la cantidad de partículas que tenían que separar, la cantidad de energía que ustedes debían de aplicar para poder romper las partículas de agua, era bastante grande. Entonces, esa fuerza se les regresó a ustedes también. Lo que se le denomina también en parte inercia. Otra característica también o otra aplicación de la tensión superficial sería en el caso de las gotas de agua. La causa para que estas gotas de agua adopten una forma esférica se debe a la tensión superficial. Además, en el caso de los suelos, ustedes ya llevaron una clase de suelos, hay un movimiento de agua que se da debido a la capilaridad, y la capilaridad va a depender de la tensión superficial del agua. Entonces, jóvenes, esto es todo con respecto a la primera, a la segunda semana de clases. Eh, Muchas gracias por su atención y que estén bien.